unos minutitos que se pueda unir alguien más. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Hola Mauricio, bienvenido. ¿Me puedes confirmar si se escucha? El video sí está encendido. De pronto pruébale en... Ahorita que saliste y volviste a entrar, ¿me ves? Ya. Muchas gracias. Esperemos un ratito que puedan ingresar para poder arrancar. Voy a revisar que no me estén pidiendo auxilio porque ayer me venía estaba escribiendo y no vi hasta que acabé el webinar. Bien, allá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No llegan los mensajes de... Bueno, quiero aprovechar que todavía no entra nadie más. Y porfa, luego me ayudas con la retroalimentación, ya. Ayer me dieron algunas pautas, entonces nunca está de más. Gracias. Bueno, ayer ingresaron súper tarde también. A ver. Yo creo que esperemos un minuto más y me gustaría honrar tu puntualidad para empezar.
Y ese fue el fiasco. Sí, pero en el tema de webinars uno no puede esperar mucho, o sea, es unos 5, 8 minutos. No es prudente esperar más tiempo. Porque la idea es que eso, o sea, estás desde la comodidad de tu casa. Pero bueno. Bueno, voy a arrancar ya. Igual estoy grabando esta clase y ya después les haré llegar eso hoy. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Pues vamos a arrancar con la masterclass Cómo generar ingresos aprovechando las leyes a tu favor. Entonces, cuento un poco de mí, pues creo que soy más experimental que teórica y hablemos de que realmente tengo ya 10 años en el tema de emprendimientos, negocios y sobre todo me encantan los números. Entonces, una de las razones por las que me decidí hacer este masterclass es justamente porque manejo mucho el tema financiero, me encantan las finanzas personales y decidí que debo enseñarle a otras personas también, que ese es como que mi llamado en el mundo. Entonces, aquí estoy y a las órdenes todas las preguntas que quieran hacer con mucho gusto. Recomendaciones: ponte en un lugar cómodo, es importante que nos sintamos cómodos para poder estar presentes. Toma nota de lo más importante y ten cerca tu bebida favorita y procura estar presente. Toma nota es generar un doble aprendizaje. O sea, aparte de lo que escuches es también poder grabar en tu inconsciente más el aprendizaje. Y la parte importante de todo esto es que no se quede solamente en notas, sino que puedas llevar a la práctica todo lo que aquí voy a compartir. Bueno, gracias. Quiero justamente agradecer este tiempo que te estás dando. Es importante entender que nosotros de una u otra forma debemos considerarnos la inversión más importante y este es un tiempo en el que te estás dedicando a ti para aprender más y justamente llevar tu vida a un siguiente nivel. Así que quise arrancar con esta pregunta justamente porque voy a hablar sobre las leyes ecuatorianas. Entonces, ¿por qué nos peleamos con el Estado? Y es como que realmente lo vivimos haciendo todo el tiempo, ¿no? Renegamos y que ya me toca pagar la multa y que ya me toca pagar el impuesto y que ya tengo que pagar esto y ya tengo que pagar el otro. Y bueno, es súper importante entender que el Estado de una u otra forma juega un papel interesante en nuestras vidas. No lo podemos quitar y gracias a él tenemos cierto orden, aunque tal vez no como quisiéramos, pero de una u otra forma nos ayuda a regular las actividades que llevamos a cabo. Entonces, más bien, en vez de pelearnos, mucho mejor si lo tenemos como nuestro aliado. Ya es súper importante entender que, o sea, no es cuestión de pelearse y eso aplica en todo. O sea, realmente no te pelees con la gente, no te pelees con las cosas que piensas que no te sirven de una u otra forma, más bien todo lo contrario. Cuando cambias el enfoque y piensas que lo puedes tener como tu aliado, ahí cambia totalmente la frecuencia, cambia todo. Incluso puedes llegar a llevarte bien. Y yo lo comparo mucho y hace poco hablaba con un amigo que ahora pudo justamente manejar una campaña con su jefe. No tiene que ver esta historia con dinero, pero sí tiene que ver con el mensaje. Él no le caía bien al jefe, el jefe le tenía pero cogida la muela. Hasta que yo le dije, eres tú el que tiene que cambiar. Eres tú el que tiene que mostrarse de otra forma, el que tiene que hablar con él de otra forma. Entonces lanzó una campaña que se llama Pregunta no asumas, que nació en una conversación nuestra, de hecho. Y lo hizo protagonista el jefe. Entonces cambió por completo. Yo le decía, ¿ves? O sea, realmente cuando tú cambias y buscas la forma de generarlo como tu aliado, es mucho mejor. Y me dice, sí, ya me trata bien. Entonces es lo mismo. ¿Ya? O sea, tratemos al Estado de manera que lo tengamos como nuestro aliado, no como nuestro enemigo, porque realmente no es nuestro enemigo. Y aquí que voy a compartir algunas pautas, se vuelve bastante interesante porque hay muchas formas de sacarle el jugo y de aprovechar todo lo que tiene para beneficiarnos, porque incluso
Y eso que yo no tengo nada que ver con leyes, ni tampoco con contabilidad, pero realmente incluso hay ciertos vacíos legales que mucha gente que sabe de este tema aprovecha. Ahora, también otra cosa que hay que entender es que si a veces tú no manejas las cosas, pregúntale al experto. A veces hasta eso nos da como tacañería. Ya, no queremos preguntar, no queremos pagar una asesoría. Y yo recién me estaba acordando, a mí me pusieron una denuncia en el Ministerio de Trabajo el año pasado. Y a mí no me dio pena pagarle $40 a un abogado. O sea, hay gente que dice, wow, pero ¿por qué le pagaste tanto? Y fue una consulta que no me demoré ni media hora. O sea, fue súper rápida, fue tengo esto, me pasa esto. Y el abogado me dijo, pero es que esta persona no puede poner la denuncia. Y es más, lleve todas las pruebas que usted tiene y simplemente niegue el caso y punto. Porque él no tiene cómo probar. Y así fue. Entonces, me contaba otra amiga el día antes de ir al Ministerio de Trabajo y ella me decía, yo tengo una amiga que ella tuvo que pagar $5,000 porque asimismo la persona que se había asociado con ella de una u otra forma le demandó como que estuvieran trabajando en relación de dependencia y así no era el caso. Y yo le digo, pero ¿por qué no pagó un abogado? Entonces, o sea, si me pongo a comparar $40 que me costó a mí la sesión del abogado versus los 5,000 que tengo que pagar, ¿qué fue mejor? Entonces, hay prácticas que, por ejemplo, en Estados Unidos sin problema las hacen. De hecho, que ellos mismos prefieren contratar abogados que te ayudan de una u otra forma a pagar menos impuestos, que no está mal. ¿Ya? Y le pagan una comisión justamente al abogado. Y no está mal, está bien. Versus pagar todo lo que tienes que pagar por desconocimiento, porque justamente es eso, es la falta de información. La información es poder en potencia. Realmente se vuelve poderosa cuando tú la asimilas y la aplicas y todo el tiempo la manejas. Entonces, y estás a la vanguardia porque todo el tiempo pasamos cambiando. Y aquí vamos a hablar de algunas cosas que cambiaron a nivel de legal y justamente que también las puedes aprovechar. Leyes a favor de los sectores vulnerables. Y esta parte me encanta, porque en casa o al menos cerca siempre tenemos un abuelito o alguna persona de la tercera edad de la que podemos realmente aprovechar que genere ingresos. ¿Y cómo es esto? Pues resulta que hay ciertos rubros como por ejemplo alimentación, vivienda, educación, que si graban IVA se puede pedir la devolución cuando están a nombre de la persona que tenga la tercera edad. Entonces hay que aprovechar esto. Y recuerdo un caso hace poco que esta persona me decía, oye, pero es que estaba a nombre de la mamá el auto. Y le decía, oye, pero ya no me resulta porque yo tengo ahora que pagar de nuevo $500 el impuesto verde. Antes eso estaba exonerado para la tercera edad. Y él no sabía de esta ley. Entonces yo le decía, pero es fácil, o sea, ¿sacas facturas a nombre de tu mamá? No, ahora hazlo. Y devenga el IVA, ¿cuánto le devuelven a la tercera edad? Hasta $90 mensuales. Si multiplicas eso por 12 meses, son $1,080 que no estamos pidiendo en el caso de que no estemos aplicando eso. Ya, no necesariamente tenemos nosotros que manejar todo, y ahí es cuando viene también la parte importante de apoyarse a la gente que maneja el tema. Yo, por ejemplo, le pagaba a la persona que me ayudaba con las declaraciones de mi abuelita el 10% de la devolución. Es más, tú puedes acumular, por ejemplo, cada 3 meses hacer la devolución. Ya, entonces ahí tendrías para pedir hasta $270. Que si lo vemos en dinero, realmente estamos hablando de casi una facturación de $1,000 mensuales. ¿Ya? Entonces puedes pedir cada 3 meses, cada 6 meses, lo que se te acomode. Pero vamos comparando. ¿Cuánto tienes para pedir ahí? Como 1,000. ¿Y cuánto era lo que esta persona tiene que pagar ahora del impuesto verde? 500. Todavía le quedan 500 a favor. Entonces hay que saber jugar ese tipo de cosas. ¿Ya? Las personas con discapacidad también tienen este tipo de beneficios. Ahí el porcentaje depende de lo que indica el carnet del CONALES. En base a eso le asignan el porcentaje. Y yo soy de la idea de que si eres un poco más altruista, ¿qué tal si una de las formas de dar un beneficio para alguna persona que le falten recursos es sacar a nombre de esa persona las facturas? Y esa persona empiece como que a recibir algo para poderse ayudar. Pero ya es una forma de generar ingresos y que muchas de las personas no manejamos. Leyes para artesanos. Artesano es toda aquella persona que hace un trabajo con sus manos. ¿Ya? Entonces aquí también entran, por ejemplo, las personas de los restaurantes. Y a mí me gusta mucho ser observadora y ahí fue cuando yo pregunté, o sea, ¿qué beneficios nomás tienen los calificados artesanalmente? Y se vuelve interesante este tema porque no solamente que facturan con tarifa cero, ¿ya? Sino que también tienen otros beneficios adicionales.
de $10,000. Si yo tuviera que grabarle eso, la tarifa del 12% del IVA, ¿cuánto es eso? Estoy recibiendo menos de $9,000. Si no estoy mal, es 1.071 el IVA. Que no es lo mismo si esos 1.071 no los tengo que devengar con el Estado, sino me ingresa todo. Sí hay ciertos requisitos que hay que cumplir, pero la parte interesante se vuelve en todos los beneficios que tienes a favor. Entonces, ellos no pagan décimos, solamente suma cuánto se vuelve un sueldo básico multiplicado por 12, que viene a ser el décimo que se paga en diciembre, más un sueldo básico, y diciendo que todos ganan sueldo básico, que se paga cuando empiezan clases. Ya los 2 décimos, ¿cuánto te suma? Son casi $5,000 que no estás pagando justamente aprovechando esta calificación artesanal. Esta parte yo la observé mucho en Ibarra. Allá la mayoría están calificados artesanalmente. Lo que no sucede en Ambato. A mí me sorprende porque esta tierra es muy productiva. Tungurahua en general es una tierra muy productiva. Sin embargo, la gente está tan acostumbrada a hacer dinero aquí que no busca la forma de generar menos impuestos o de beneficiarse al máximo. Y ni bueno ni malo, ¿no? Pero bueno, si ya tenemos la información y podemos aprovecharla al máximo, mucho mejor. Y tienen otro tipo de beneficios también que pertenecen a la Junta Nacional del Artesano, donde justamente también pueden acceder a capacitaciones. Entonces esta parte se vuelve interesante cuando realmente entiendes que tu trabajo, que tu negocio puede adaptarse a otros beneficios y no solamente el generar ingresos por cada persona que compra tu producto o servicio. Beneficios de tener un RUC. Yo soy de la idea que cuando empiezas en el mundo del emprendimiento, saques un RUC o así estés trabajando en relación de dependencia. ¿Y por qué lo digo? Porque esto empieza ya a generar justamente un espacio en tu cerebro y vas a decir, a ver, entonces, ¿para qué voy a usar el RUC? Uno tiene que aprender cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, y es súper importante. Y cuando tú le das trabajo y cuando le haces preguntas, el cerebro te puede ayudar a resolverlas. ¿Ya? Entonces, ¿tienes un RUC para qué? Para generar actividades económicas. ¿Ya? Y se vuelve interesante porque un RUC de persona natural tiene la oportunidad de, por ejemplo, postular a concursos, y muchas veces hasta en entidades privadas, no solamente en las públicas, con menos requisitos, porque no tienes todo esto de que hay un acta, de que hay nombramientos, de que hay todo este tema de todos los socios, sino la persona natural es solamente el representante legal del RUC. ¿Ya? Entonces aprovechas esa parte para postular a concursos, te piden menos cosas. Por otro lado, ¿cuántas actividades se puede poner una persona natural? Las que quiera. No hay un límite. Tienes 6 actividades por cada establecimiento. Se te acabó el primer establecimiento, puedes abrir un segundo. Y todas estas cosas les digo porque yo las he hecho. A diferencia de que cuando tienes una compañía, sí te toca tener una actividad principal y 4 actividades que sean derivadas de la principal. Entonces, aprovechas algunas cosas. Desde el año pasado, incluso, antes se facturaba hasta $100,000 y ahí te obligaban a hacer personería jurídica. ¿Ya? Ahora no, ahora se puede facturar hasta 300,000, porque obviamente en el momento que subes a personería jurídica, se vuelve igual con requisitos así como que fueras una compañía limitada o como que fueras una sociedad anónima. Entonces hay que sacarle el jugo a este tipo de beneficios. Hay gente, y habemos muchas personas que aprovechamos cualquier oportunidad para poder generar ingresos. Hay gente a la que nos gusta mucho el tema de vender, el tema a veces es simplemente cuestión de unir. O sea, tengo acá la persona que provee, tengo acá el que necesita, y yo soy el contacto intermedio. Entonces me gano una comisión por ello. Y a veces no necesariamente es lo que hacemos como actividad principal. Porque una de las cosas que aprendí de uno de mis mentores es mucho mejor proveerle más cosas o más productos y servicios a un cliente que buscar más clientes para el producto o servicio. Y esa parte ahí se vuelve interesante porque necesitas igual, para proveerle necesitas más de un proveedor. ¿Ya? Entonces hay actividades que no tienen nada que ver. Yo tengo un cliente al que le vendo un servicio, le vendo productos y ahora le estoy ofreciendo otro servicio y ninguno de los 3 tiene que ver lo uno con lo otro. Y uso mi mismo RUC, lo que hago es facturar con diferentes establecimientos. Entonces, ahí se vuelve interesante y donde te das cuenta de que realmente empiezas a aprovechar otras oportunidades, porque también puedes ser intermediario. O sea, no solo, hay gente que no factura, y es lo que yo digo, o sea, eduquémonos y empecemos a pedir factura, ¿ya?
Y ahí tiene mucho que ver también con otras cosas que voy a tocar luego, de la forma en la que te cobran, de cómo te cobran y cómo tú reaccionas al tema de cobrar. Entonces, no nos peleemos, sino más bien aliémonos, que es lo que yo digo. Incluso, ¿cuál es el otro beneficio súper interesante que tiene el RUC? Cuando tú empiezas a generar facturas, también te vuelves sujeto de crédito. Porque cuando vas a un banco te preguntan, ¿y de dónde vienen tus ingresos? ¿Ya? Y si tú tienes cómo justificarlos, porque realmente necesitas justificarlos de una u otra forma, sea si trabajas en relación de dependencia te van a pedir el rol de pagos. En el caso de que factures te van a pedir el RUC y también las facturas. Entonces te vuelves, es mucho mejor. ¿Ya? Entonces hay que aprovechar todos estos beneficios que tenemos para poder sacar el jugo a los ingresos. Perdón. Leyes bancarias. Hay muchas situaciones en las que nos vemos muy complicados. Es decir, nos vemos en una situación de quiebra. Nos ha pasado, creo que nos pasa mucho también a la gente que nos atrevemos a emprender. Hay unos que, bueno, se quedan con esa experiencia y no quieren volver a emprender, aunque realmente es hermoso volver a intentarlo, porque ya el proyecto empieza de cero, pero tú no eres la misma persona, tú eres una mejor versión porque aprendiste. Pero cuando nos vemos en estas situaciones y realmente a veces decimos, ay, es que tengo que pagar tanto y estamos trabajando en ello, la idea es que no generes un estrés en ti. Todo el pensamiento produce un sentimiento y ese sentimiento es el que emanas al universo y el universo te contesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando estás pendiente que tienes una deuda por cubrir? Bueno, hablemos pagos pendientes. Hace poco aprendí que deuda no es una palabra que deberíamos usar. ¿Qué pasa cuando tenemos, o sea, chévere, tenemos pendiente que hay que hacer trabajar? Entonces, hay que enfocar más bien en la parte positiva y que realmente vamos a poder cubrir ese pago. Digamos que por A o B, porque ya me pasó, o sea, justamente cuando me divorcié yo realmente tuve que o sea, enfrentarme a una nueva situación económica y me quedé a cargo con muchas cosas que después no sabía cómo salir. Anda y habla con el banco y negocia. Si es que no puedes hacerlo o si es que crees que te toca esperar un poco, bueno, realmente es trabajo del cobrador llamar a cobrarte. Entonces no puede ser otra cosa y hay que ser muy, muy condescendiente con esto, ¿no? A veces decimos, ay, ya me llama a cobrar. O sea, es su trabajo y es lo correcto porque tú tienes un pendiente y una responsabilidad que cubrir por ahí. Pero cambiemos la sintonía. Él está cubriendo su trabajo, pero no porque no pagues el primer mes o te atrases un mes, es verdad que se te va a dañar la calificación del buró de crédito. Porque eso es lo que te dicen, no dañes su calificación. No es cierto. Primero se daña la interna y eso sí sucede. Y tienen que pasar cerca de 3 meses para que recién se refleje en el buró de crédito. Porque probablemente te atrasaste la primera vez, pero no quiere decir que no vas a pagar. Ya, que son dos cosas totalmente distintas. Y antes de que te vengan con amenazas de que juicios y esas cosas tienen que pasar 6 meses sin pagar y hay un tiempo ahí determinado en el que recién se ejecutan las leyes para que entren en juicio. Entonces hay muchas cosas de por medio que puedes apoyarte para no sentir esta presión de que realmente se te va a dañar la calificación. Ahora, digamos que en el peor de los casos se te daña la calificación porque realmente estuviste en una situación muy complicada, no adquiriste la información que necesitabas para poder salir de ese hueco en el que te encontrabas. No importa, cuando ya empiezas a estabilizarte, todo de nuevo se armoniza y te vuelven a buscar los bancos. Y es que yo ya lo pasé. ¿Ya? Y realmente una de las primeras cosas que hice fue refinanciar las tarjetas de crédito. ¿Ya? Porque ya realmente me di cuenta que no podía pagarlas y lo que me tocó es refinanciar. Pero ¿qué me pasó en una de esas? Que no me querían refinanciar una de las tarjetas de crédito, eran 2. Entonces, por eso les cuento todo esto. O sea, tuve que dejar de pagar y yo decía, bueno, no me quieren ayudar. Me llamaron de Guayaquil y me dijeron, ¿por qué? O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Más bien fue el enfoque de la chica. La que estaba en la agencia no me ayudó así. ¿Cómo te puedo ayudar para que puedas pagar? Le digo, lo que pasa es que yo quise refinanciar y no me quisieron ayudar. Me dice, no te preocupes, yo te mando los documentos, refinanciamos y con eso tienes una cuota realmente que puedas acceder. Entonces cambió por completo el enfoque. ¿Ya? Y esta parte también hay que poderlas aprovechar. O sea, cuando uno recién está empezando y cuando uno realmente no tiene todos los recursos para cubrir, lo que nos conviene es pagar la cuota más baja. Sí, son intereses más a largo plazo, pero a medida que tú ya vas teniendo, y eso hay que ser muy consciente y por eso es muy importante manejar el dinero con mucha responsabilidad. Ya, apenas puedas empezar a reliquidar deudas, porque eso sí se puede hacer.
reliquidas y con eso dejas de pagar todos los intereses que están a lo largo. Ahora, bueno, con las entidades financieras que he trabajado, cuando haces abono a capital, sí te reducen el tema de los intereses. Había hace un tiempo ciertas entidades financieras que decían, no, yo no le puedo bajar capital, usted solamente abona las cuotas, y realmente no es cierto. Incluso es importante entender también que si tú haces un abono y ellos no te bajan el interés, les puedes poner una denuncia y justamente avalarte de la parte del Estado donde puedes apoyarte en el servicio que dan al usuario de los bancos. ¿Ya? Leyes universales. Quiero saber si hasta ahí hay alguna pregunta. Me fui. Y aquí estoy. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Antes de entrar al tema de leyes universales. No. Bueno, avanzamos. Entonces, primeramente quiero hablar sobre la ley de la atracción. Ok, me espero. Hagan la pregunta para poder cerrar esta parte. Sí, justamente estoy grabando. Yo te envío después el enlace. Mauricio, parece que vas a hacer una pregunta. ¿Avanzo? ¿Por qué no veo? ¿Sigo avanzando? Ya, ok. Ajá, negociar los dedos con los bancos. A ver, cuando hay el tema de refinanciamiento, realmente el interés va sobre el capital. O sea, no te pueden refinanciar sobre los intereses. Eso no es legal. ¿Ya? Lo que hacen es decirte, por ejemplo, digamos que tú debes con intereses y todo $2,000, que de intereses vienen a ser, me invento, 400. Entonces, el día de hoy, tú de capital debes 1,600. Es sobre esos 1,600 que te tienen que hacer el refinanciamiento. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que se hace, y justamente para que no caigas en sorpresas, es llamar y preguntar, si yo quisiera pagar el día de hoy, ¿cuánto estoy debiendo? Y ahí te dan el saldo de capital, sin intereses. O los intereses solamente calculados hasta ese día en el caso de que no hayas pagado a tiempo. Sí, ellos tienen un porcentaje de deudas incobrables, o sea, sí es algo que ellos tienen que contemplar legalmente. Pero realmente, ¿hasta qué punto te beneficia? ¿Hasta qué punto te beneficia pasar eso, no? O sea, sí,
realmente, o sea, hay que manejar mucho las cosas a favor, ¿no? Es lo que yo digo, o sea, si realmente te ves en una situación compleja, ni modo. O sea, es más, yo sí he tenido, a mí me ha pasado que yo sí he tenido la actitud de, o sea, no puedo pagar, ¿qué quieres que haga? O sea, simple. O sea, incluso yo me acuerdo que una amiga comentaba una vez, el banco te llama y te dice como que uno no estuviera pendiente de sus cuentas, como que uno realmente no quisiera pagar. O sea, entonces, ahí hay que jugar mucho dependiendo de la situación. Ya cuando empezamos a manejar las fichas a favor, vamos dándonos cuenta que realmente hay un montón de vacíos de los que nos podemos aprovechar. Ya, la ley de la atracción. Bueno, justamente comentaba hace un momento la parte importante del sentimiento que emanamos. Ya, el pensamiento se convierte en un sentimiento y el sentimiento es el que hace que realmente nosotros atraigamos las cosas. Entonces, hay que darnos cuenta y es súper importante de manejar nuestro vocabulario. Ahora, yo amo el auditor externo, así, amo el auditor externo, porque el de afuera es el que realmente te puede decir, oye, estás hablando así, no sé, me he fijado que... Y ahora, la parte importante e interesante y también un poco delicada es buscar un buen auditor externo. Si actualmente tenemos unos resultados que no nos gustan, es porque el medio en el que nos estamos rodeando no es el adecuado. Entonces hay que buscar nuevas personas que estén donde nosotros quisiéramos estar para poder manejar un nuevo lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Las palabras son palabras, ¿ya? Y una de las palabras que yo últimamente toco mucho el tema es la palabra sacrificio. Muchas de las personas atamos la palabra sacrificio a dolor, a que tiene que ser algo muy fuerte, a que incluso hasta cierto punto venimos atando esto con la parte religiosa, porque Jesús cuando vino al mundo sufrió mucho, entonces ahí hablamos de sacrificio y pensamos que todo es sacarnos del aire. O sea, no necesariamente tiene que ser así todo el tiempo. Es verdad que cuando tú recién arrancas algo, un emprendimiento, un negocio, sí necesita mayor esfuerzo, pero no tiene por qué eso ser constante. ¿Ya? Y es súper importante entender que la palabra sacrificio es eso, es una palabra. Entonces, ¿a qué estamos atando la palabra sacrificio? En este momento, ustedes están sacrificando tiempo que tal vez pudieran pasar, por ejemplo, con su pareja, o con su mamá, o con su papá, o con sus hijos. O sea, están sacrificando un tiempo. Pero no lo ven así, ¿por qué? Porque le cambiaron el enfoque, le cambiaron el lenguaje. ¿Ya? Yo también es un tiempo que podría dedicar a otras cosas y sin embargo estoy sacrificando ese tiempo y estoy aquí. Pero para mí este sacrificio me encanta, ¿me explico? Entonces es simplemente entender a qué estamos enfocando con cada una de las cosas que van sucediendo en nuestro día a día. Así funciona la ley de la atracción y por eso es importante ir analizando todo el tiempo cómo nos sentimos, qué es lo que nos está provocando. Cuando sentimos un enojo, qué es lo que se despertó, qué alerta hubo ahí. Y es un trabajo de todos los días, yo lo vengo haciendo ya más de 4 años conscientemente y así, desde que empecé a analizarme y empecé a como que tener mi conversación a solas, ya llevo un año y un poco más para reestructurar muchas cosas porque venimos atrayendo la forma en la que manejamos el tema del dinero, cómo vemos el estado, lo adquirimos de la familia, de los papás, de los abuelitos, incluso viene incrustado en nuestro ADN. Entonces, cuando entendemos justamente que solo venimos repitiendo patrones y lo que aprendemos y vemos, porque el ser humano hace lo que ve, no lo que le dices, entonces es mucho más fácil corregir. Es impresionante cómo el ser humano es autosugestionable. Y yo decía justamente en el webinar de ayer también que podemos hacer un cheque de $20,000, que es lo que quisiéramos ganar, por ejemplo. Ya, pero ¿qué sentimos cuando vemos ese cheque? Ya, tal vez nos asusta, tal vez decimos, uy, no lo vamos a lograr. Entonces, ese sentimiento es el que realmente vamos a ver reflejado. Pero si en cambio, por el contrario, decimos todos los días, estoy trabajando en ello, por ejemplo, que eso genera menos estrés a decir, voy a ganar $20,000. O sea, hay que aprender a trabajar con el lenguaje. Perdón, ¿qué se te fue? Para repetir. Ah, lo siento. Hace un rato sí me fui, pero ahorita sí estoy aquí. Bueno, estaba que cuando dibujas un cheque de $20,000 para traer eso a ti, es el sentimiento que le vas a poner. Entonces, ¿cómo cambias la frecuencia? Mucho con el tema del agradecimiento.
Ok, normalmente lo que hacemos es apalearnos por lo que no logramos. Si hoy solamente generamos 100 y todavía nos faltan los 19.900 para llegar a los 20.000, nos apaleamos porque nos faltan los 19.900 y es todo lo contrario. Hay que celebrar ese logro de $100. Ahora, el celebrar no es coger y como ya gané $100 me voy a ir a festejar en el restaurante más caro de la ciudad. No, es darle un estímulo a tu cerebro para que entienda que está en el camino correcto. Y puede ser, por ejemplo, tu chocolate favorito, un postre que te guste, una bebida que te encante, o irte a tomar un café en una cafetería que te guste mucho, que te sientas muy cómodo. Ya, ese tipo de logros, porque hay que ser muy, muy coherente, ¿no? O sea, para llegar más allá no vas a estar, o sea, si quieres que tu relación con el dinero se fortalezca, no vas desde el inicio a despilfarrarlo, a estar como loco gastando, que ya gané esto y voy a ganar luego porque no, estás generando un shock ahí cerebral que realmente tu cerebro no lo va a entender y más bien va a ir desde el lado de, es que como no te gusta el dinero, entonces desaparece de tu vida. ¿Ya? Entonces es súper importante cómo venimos tratando el dinero y por eso decidí enfocarme en el Estado y en las leyes porque normalmente eso es algo que no queremos manejar, que nos asusta. Cuando realmente es todo lo contrario. Cuando aprendes a manejarlo, como este tipo de casos, la usas a tu favor. La ley de causa y efecto. Y aquí me gusta referirme mucho también a cómo venimos educando a las otras personas también de cómo manejan el dinero. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre recuerdo es que, por ejemplo, si voy en un taxi y me sale $1.67, el taxista me cobra $1.70, yo le reclamo. Y yo le digo, o sea, ¿por qué me cobras $1.70 si sale $1.67? Me estás robando 3 centavos. Y es así, te estás robando 3 centavos. Y hubo quien me dijo, es que el centavo ni el mendigo quiere. Y no es cierto, porque las personas que tienen muchísimo dinero y muchos millonarios a los que yo les he preguntado, si encuentran un centavo lo recogen. Porque de eso se trata el amor que le tienes que tener al dinero. ¿Cómo quieres que el dinero te quiera si tú no lo quieres? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando las personas llegan al poder y entran a la política y empiezan a ver otro tipo de montos que no están acostumbrados? Nada, simplemente este sentimiento de corrupción se agranda. Si robabas 3 centavos cuando era $1.70, ¿cuánto es lo que te vas a robar si son $17.000 o 170.000 o 17 millones? Es lo mismo. Entonces, siempre es importante como que hacer nosotros nuestra parte también e ir educando a las otras personas. Y también yo felicito a los que me dan el vuelto completo. ¿Ya? Y ahí también, o sea, fomentas y estás creando una nueva cultura. Entonces, ¿por qué menciono la ley de causa y efecto? Porque es lo que siembro. Si yo no cobro, si yo manejo dinero y no cobro correctamente o no verifico que mi cambio esté correcto, entonces, ¿qué es lo que puedo esperar a cambio? ¿Ya? Eso en algún momento la vida solita se encarga. Hay algunos que le llaman karma también y el karma no es ni bueno ni malo, es solamente la cosecha de lo que sembraste, punto. ¿Ya? Entonces por eso es súper importante manejar y ver más allá que solamente decir, es que yo me preocupo solo porque yo tenga que comer y que vestir y mi familia, y no. Y realmente estamos llamados a crear una nueva conciencia. O sea, es importante entender que vivimos una era totalmente distinta, que somos líderes formando líderes. Ya que yo tengo estas fortalezas, tú tienes estas otras y que juntos podemos aprender el uno del otro y crecer. Ya no estamos para estar como antes muy egoístas y muy encerrados, sino más bien todo lo contrario. O sea, ahorita sí estamos llamados a servir a otras personas, a crecer con las otras personas, a hacer realmente lo que queremos ser. Ya cada uno tiene un lugar perfecto en este mundo y es importante, sí, o sea, no necesariamente tienes que manejarte el tema de números al revés y al derecho. Si me preguntan a mí, y eso que yo estudié una maestría en finanzas, créanme que yo no hago una planificación sobre un balance. O sea, para mí todo es más práctico. O sea, a mí dime qué hay de ingresos, qué hay de egresos, qué nos podemos proyectar. Y yo lo hago mucho más sencillo y más comestible. Y por eso es que yo me enfoco en las finanzas personales. A mí si me preguntan por finanzas empresariales, yo puedo manejar las partes básicas, pero el resto que me haga la contadora y de ahí hacemos proyecciones. ¿Ya? Entonces, realmente hay que manejar ciertos temas básicamente. Y si no los manejas, aprende a manejar el dinero. Tu relación con el dinero es de todos los días. Es qué cariño le das, o sea, cómo lo tratas, cómo haces cuando pagas.
Y esta parte se vuelve bastante interesante. ¿Cómo te sientes? Y de aquí en adelante hay que prestar atención. ¿Cómo te sientes cuando pagas la tarjeta de crédito? ¿Ya? Y es como que, ay, ya tengo que pagar. O realmente, ay, qué chévere, tengo que pagar. Y recién un amigo me decía, ay, es que este carro, ¿cómo me trae gastos? Y yo le digo, ¿qué pasó? Bueno, me explicó, ahí yo no conozco mucho de carros. Y me dijo que había pagado $2,000. Y él estaba renegando porque había pagado $2,000. Y yo le digo, pero a ver, qué suerte, o sea, qué bueno, mejor dicho, porque no es suerte, qué bueno que tú pudieras pagarlo. Yo estaría feliz de que yo sí pude cubrir ese valor, ¿ya? Porque no es lo que cuesta, es que no puedes pagarlo, pero tú sí pudiste pagarlo. Entonces me dicen, no, es que uno se proyecta y empieza la queja, ¿no? Y la queja, y la queja, y la queja. Entonces, para cambiar la frecuencia es el agradecimiento, es por las cosas que sí tienes, es por lo que sí puedes hacer. Todo el mundo en general vive quejándose. Entonces, realmente creo que ya es hora de despertar la conciencia y entender que el agradecimiento es una fuerza maravillosa que nos regala el universo, que está ahí dispuesta a que todos los días, solo el hecho de estar vivos y poder simplemente estar con la disposición de un día más estar aquí, ya es una bendición y hay que agradecer. ¿Ya? El hecho que ustedes estén aquí realmente a mí me llena de mucha satisfacción poderles servir, porque realmente todo esto lo hice para poderles servir, para poder compartir las cosas que sé, y nos retroalimentamos porque cuando me hacen preguntas o hacen comentarios me dejan con la duda de qué más puedo aprender. Y hace poco, y estoy con las ganas hace rato de incluso hablar con un abogado a ver qué más puedo sacar provecho de este tipo de cosas. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Franklin llegó un poco más tarde, pero a mí me honra mucho que poderles tener aquí y agradecer este tiempo que se están dedicando. Deberían nombrarse como fe. Como fe, sí, sí, realmente la fe es el sentimiento que nos permite lograr las cosas que a veces no vemos, porque ahí en la fe actúa mucho el creer para ver. Ya, entonces bueno, quiero aprovechar para presentarles, y justamente después de esto, realmente es mi segundo webinar. Ayer, bueno, ya saben por ahí que tuve un accidente con la URL y se suspendió el tema. Entonces sí me gustaría que después de que les cuente todo esto, me cuenten la retroalimentación. Ya decidí lanzarme a hacer las cosas y dije, bueno, ¿es ahora o es ahora? Porque solo en la práctica es cuando vas puliendo. Y a veces justamente no nos atrevemos a hacer las cosas porque decimos, me falta esto, me falta el otro, me falta aquello. Y hace poco aprendí que realmente el perfeccionismo es sinónimo de la procrastinación. Porque claro, esperas que hasta el último detalle esté listo y no haces nunca nada. Entonces decidí lanzarme, y con esto quiero que este webinar, el objetivo, después de contarles mucha información de valor, es lanzar el curso online Desarrolla un negocio exitoso. Entonces aquí les cuento toda la experiencia que he tenido justamente de mi escuela de negocios, le digo yo, que es una empresa donde estuve trabajando 3 años y donde yo crecí mucho a nivel profesional. Aprendí muchísimo cuando nosotros trabajábamos ahí, éramos 3 personas, y después, bueno, yo ya no estoy ahí desde el 2012 y actualmente son ya casi 50 y tienen 3 empresas, ya no solamente una. Tienen una adicionalmente una en Colombia y una en Perú. Entonces se vuelve interesante todo lo que pude absorber, porque ahí el dueño es súper abierto, hasta ahora nos llevamos y cada que puedo le pregunto cosas, así que ese es uno de mis mentores. Otro de mis mentores es el millonario inteligente, y son muchas cosas que he puesto en práctica, más mi propia experiencia, que ya son 10 años trabajando en emprendimientos. He lanzado muchos emprendimientos exitosos, también he quebrado, y de los errores uno aprende un montón. Y bueno, ya cuando estaba un poco haciendo el resumen de todo lo que he podido lograr, es justamente entender que un negocio
no solamente es el que te da rentabilidad, o sea, negocio significa negar el ocio. Entonces cuando entendí este concepto dije, es que nosotros nos pasamos negociando y de eso se trata también el enfoque de este curso. O sea, es mucho más allá del tema de hacer números, es realmente entender que todo circula en frecuencia, en propósito. Entonces, es un videocurso totalmente práctico. Hay material descargable justamente para que pueda cada uno decir qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer y descifrar. Y mucho también tiene que ver con el tema de encontrarse uno mismo, porque no todos los negocios son para cualquiera, por eso es que tarde o temprano no les va bien, porque escogieron simplemente un negocio por enfocarse en el dinero, y de eso no se trata. ¿Ya? Es con acceso online de por vida y todas las actualizaciones que haya. Entonces, el módulo número 1 se trata de la mentalidad del dueño del negocio. A veces pensamos que porque, por ejemplo, sabemos cocinar, nos podemos montar un restaurante. Ya, de hecho, mi primer negocio fue un restaurante y justamente cuando me lo puse, yo más bien no sabía cocinar, pero hice una mala alianza estratégica porque, claro, vamos y pensamos que porque tengo ganas de emprender, lo voy a hacer. Y es mucho más que eso. Es mucho mejor si tú desde el inicio formas tu mentalidad, formas todos los conceptos que debes asimilar para poder trabajar. El módulo número 2 es el sentido de tu negocio. Realmente todos los negocios exitosos, y no solamente lo he aprendido yo, sino si ustedes investigan, todos tienen un propósito, un sentido, una misión, una visión, objetivos que marcan el camino que van a recorrer. Y eso tiene que ser las bases para que puedan crecer. Entonces, muchas veces se pone en un negocio, sí, es que yo vendo comida, y tiene que haber un sentido más allá. Es un tema de inspirar. Nosotros estamos llamados a transformar la vida de las personas. ¿Ya? Los negocios tienen que estar enfocados en realmente ayudar a las personas o a aplacar un miedo o a generar placer. Entonces, cuando tú entiendes que tú estás ayudando a las otras personas, le cambias por completo el sentido y también cambia cómo te sientes, porque una de las cosas que cuesta mucho cuando tienes un negocio es aprender a pedir el dinero. ¿Ya? Y sobre todo cuando hay ciertas experiencias que de una u otra forma nos han marcado, como por ejemplo si vamos al banco y estamos retirando el dinero de un cheque y nos roban, ese tipo de cosas nos marcan inconscientemente, no nos damos cuenta. Entonces es súper importante entender el enfoque con el que se trabaja el negocio. El módulo número 3 es la planificación financiera, donde hago una propuesta de que no solamente endeudándose puedes tener un negocio. Hay muchas formas, hay inversionistas, hay mucha gente que no sabe qué hacer con su dinero, hay también gente que le apuesta a las donaciones, incluso en Estados Unidos mismo hay mucha gente que prefiere, en vez de pagar impuestos, donar el dinero. Y me parece espectacular, pero esa es información que no tenemos. Hay herramientas como el crowdfunding, hay muchas otras formas de fondear nuestro negocio. ¿Ya? Y todo eso lo enseño en la planificación financiera. Y probablemente cuando se haga este módulo, haya muchas personas que decidan no lanzar todavía su negocio, y está bien. ¿Ya? Pero aquí hay otras formas de fondear el negocio para que no pierdas la visión, porque esa es la parte importante, o sea, proyectarte y decir, ok, aquí es donde quiero llegar. El módulo 4 es cómo empezar, porque mucho análisis genera parálisis. Así que es súper importante empezar con lo que tienes, y eso es lo que comparto en el módulo 4. En el módulo 5, expándete. O sea, siempre la idea va a ser que no te quedes en la zona de confort. Y una de las cosas que a mí me hicieron mucho eco mientras hacía este módulo es que, por ejemplo, estaba justamente viendo un video de Alan por el Mundo y estaba en Dubái. Y le coincidió que su ida fue cuando estaban las Kardashian inaugurando un local de ropa. Entonces me pareció una cosa espectacular y yo decía, si yo fuera diseñadora, o sea, yo la apuntara allá. No sé cuánto tiempo me tome, pero mi expansión sería ver mi marca allá. Y de esto trata este módulo. Entonces todo hay que planificar, hay que montar, hay que ver. Entonces todo parte de las bases. Si tú tienes bases donde proyectas una misión para llegar también a la visión, que es donde te estableces todos los objetivos y las estrategias, entonces obviamente vas a poder expandirte con planificación. La duración es de 5 semanas con acceso de por vida. La modalidad es 100% online. Todas las clases quedan grabadas para que cada uno estudie a su tiempo. Y aquí vienen los bonos, que esta parte me pareció interesante, y mientras he venido llenando el curso,
se me vienen más cosas y yo digo, no, este curso realmente va a reventar con toda la información que tiene. Y el bono número 1 es hábitos de éxito. Entonces, aquí no solamente les digo, por ejemplo, hagan ejercicio, sino las diversas formas en las que tú puedes conocerte a ti mismo y para lograr el mismo objetivo, porque no todos somos iguales. Entonces, me voy a lo mismo que hablábamos desde el módulo 1. Cada uno es un mundo único, cada uno tiene una forma de ser y cada uno va a ir adaptando hábitos según su personalidad y cómo se sienta más cómodo. El bono número 2 es conceptos que hay que manejar. A veces pensamos que realmente lo que hemos venido aprendiendo es, y realmente la educación tradicional no nos enseña lo que realmente necesitamos saber. O sea, contablemente hemos aprendido que un activo es aquello que nos compramos y un pasivo lo que le debemos a alguien. Pero realmente hay conceptos que hay que manejar. Una de las cosas que les comparto es que activo es todo lo que mete dinero en tu bolsillo y pasivo todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, si te compraste un carro y ese carro no está produciéndote ningún beneficio económico, es un pasivo. Pero si todo lo contrario, el carro sí te está produciendo, aunque tengas que pagar, estás compensando esta compra. Porque si no se vuelve solo un pasivo, tienes que cambiarle aceite, tienes que ponerle gasolina, tienes que hacerle mantenimiento. ¿Ya? Entonces son conceptos que en la educación tradicional no manejamos y que aquí les comparto. Y el bono número 3 son 10 errores que debes evitar. Porque normalmente pensamos que ya estamos listos para emprender y no importa cómo sea. Y una de las cosas que mucha gente comete un error es realmente sentarte a escribir y hacer tu plan. La gente piensa que es simplemente coger, no, yo todo tengo. Y yo recién le preguntaba a un amigo que quiere montar un spa. Le digo, ¿y cómo es tu planificación? ¿Y cómo es la misión? Me dice, no, yo sé todo lo que voy a hacer, todo lo tengo aquí en la cabeza. Y yo, qué interesante. Entonces, no andé mucho en el tema, porque él tampoco quería aprender. Pero bueno, ni bueno ni malo es su experiencia, pero es súper importante. O sea, todos los errores que debemos evitar, y uno de esos es eso, ¿no? O sea, pensar que las sabemos todas, realmente la mente es muy frágil y cuando no llevas un proceso, ¿cómo crezco? Es simple, llega y contrata una nueva persona. Si yo no tengo establecido y por escrito las funciones que tiene que hacer, las voy a ir viendo en el tiempo. Y esa persona hasta puede asumir funciones que no le corresponden. Y ahí es donde se vuelve este tema de que la gente se vuelve autoempleada porque no le enseña a la gente que trabaja con ellos, ¿ya?, a ser independientes en sus funciones, porque no existe eso en papel. Además, tienen acceso exclusivo al Mastermind Group de Facebook para que pregunten todo lo que quieran. Se va a hacer una retroalimentación y un Facebook Live cada 15 días con todas las preguntas que tengan. Así como que las más importantes, porque obviamente cada que escriban una pregunta se las va a contestar. Y además tienen acceso a nuestra garantía de el 100% de satisfacción. Entonces, como les dije, la idea de un negocio es justamente inspirar y ayudar a la gente a solucionar sus problemas. Entonces, si no te quedas satisfecho, si no te gusta el curso, tienes 30 días para pedir tu reembolso, porque no nos queremos quedar con un dinero que realmente la persona no está satisfecha. La promo de lanzamiento. Entonces tenemos 5 módulos, más material descargable, más 3 bonos, acceso al Mastermind Group, acceso a lives cada 15 días y soporte ilimitado por correo electrónico. Ya, el precio normal es de $227, el precio de lanzamiento es con el 80% de descuento en $47. ¿Cuándo empieza este curso? El próximo lunes. Desde el próximo lunes vamos a ir montando en la escuela ya la información de cada módulo y de todas formas, igual en el transcurso de estos días que haya preguntas, yo seguiré llenando con algún módulo, complementando los módulos al respecto. Así que quiero agradecerles infinitamente por estar aquí. Así que espero la retroalimentación, porque siempre es importante para poder crecer. Y en todo caso, si a alguno de ustedes les gustó de qué se trata todo este curso, pues les invito a que me manden un mensajito y poderles enviar la información completa para que puedan hacer el pago. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias. No hay más preguntas.
Si no hay más preguntas, quiero agradecerles un montón su presencia, este tiempo que me han regalado. Sí, voy, justamente aproveché para grabarlo y apenas si tenga subido, porque lo voy a subir en YouTube, pero solamente van a tener acceso los que tengan el enlace, se los paso. Así que muchísimas gracias, que tengan una hermosa noche y un abrazo a la distancia. Chao, chao.